Volver al futuro es una película de ciencia ficción y comedia de los años 80, ambientada en la misma época, dirigida y escrita por Robert Zemeckis y Bob Gale. Esta película relata las aventuras de Marty McFly, un adolescente rebelde e impulsivo que viaja accidentalmente 30 años al pasado, época en que sus padres eran jóvenes. Eventualmente, tras alterar ciertos sucesos importantes, ocasionó que ellos no se conocieran, y por tanto, puso en riesgo su propia existencia. Es así como Marty intenta resolver el enredo en el que se ha metido, buscando la ayuda de un joven Dr. Brown, y así, volver al futuro. En este video analizaremos el contenido de la historia que se desarrolla en la trilogía de Back to the Future, basado en la morfología del cuento, teoría realizada por Vladimir Prop y el análisis estructural del relato de Roland Barthes. Barthes menciona que la estructura del relato se encuentra desde ella misma. Al analizar esta estructura encontramos que está compuesta de funciones, sin embargo, para encontrarlas se tiene que analizar a profundidad. Él menciona que comprender un relato no es solo seguir el desentrañarse de la historia, es también reconocer estadios, proyectar los encadenamientos horizontales del hilo narrativo sobre un eje implícitamente vertical. Leer, escuchar un relato, no es solo pasar de una palabra a otra, es también pasar de un nivel a otro. Esto quiere decir que todo relato es funcional, incluso en los más mínimos detalles. Cada parte de la película contiene algo que impactará en las siguientes acciones. Sin importar el orden de aparición, deben tener significado para los sucesos de más adelante. Barthes cita el análisis de Tomaszewski, donde menciona que en la compra de un revólver tiene como correlato el momento en que se le utilizará. Un ejemplo de esto es el volante de periódico que le entregan a Marty al inicio de la película. Este toma relevancia cuando ya en el pasado se lo entrega al Dr. Brown y encuentra una solución para regresar a su presente. Así como esta, hay más unidades funcionales, pero algunas son más evidentes que otras. De esta manera, hay unidades que desarrollan un acontecimiento importante y hay otras que no hacen más que solo rellenar el espacio narrativo. Por ejemplo, la escena en la que Marty toca la guitarra, que aunque sea divertido para los espectadores, no tiene ninguna relevancia para la trama de la película. Según Barthes, las funciones se pueden dividir en dos. Las primeras, las catalíticas, que son complementarias, y segundo, las cardinales. Estas desatan la tensión en el relato y también pueden ser consecutivas y consecuentes. La primera función cardinal es el viaje de Marty al pasado, que desencadena el conflicto en el que él evita que sus padres se conozcan y por consecuente arriesga no solo su existencia, sino también la de sus hermanos. Las funciones catalíticas que se desarrollan a partir de estos cambios son que su madre se enamore de él en lugar de su padre y que por tanto Marty decida resolver el problema. Se puede tomar como una segunda función cardinal el que George, padre de Marty, se defienda de Biff, su archienemigo, lo que da por resultado que no solo se quede con Lorraine y que el nacimiento de Marty se salve, sino que también cambia por completo su futuro. Hasta este punto nos queda claro los roles que cumplen cada uno de los personajes, situando a Marty como el héroe de la historia, a Dr. Brown como compañero del héroe y a Biff como el villano. Por su parte, los padres de Marty terminan siendo solo personajes que complementan el relato, están ahí para que sucedan los acontecimientos. Esto según las funciones del personaje que menciona Vladimir Prop en su texto Morfología del cuento. Finalmente, Marty resuelve el conflicto y vuelve a su tiempo, donde se encuentra con una vida mejor de cuando se había ido. Al comenzar la película Volver al Futuro 2, el sujeto corresponde al personaje del Dr. Emmett Brown. Sin embargo, a medida que avanza la historia, Marty McFly termina convirtiéndose también en el sujeto, tomando como referencia el concepto de sujeto y objeto de Mieke-Val en su obra Teoría de la Narrativa de 1990. El objeto en un principio es el bienestar de los hijos de Marty y Jennifer, y a partir de que el Dr. Brown y Marty viajan al futuro para lograr el objetivo, se desencadena un nuevo objeto, ya que ha sido alterado el pasado por un descuido que han tenido estos viajeros al ser espiados por el antagonista de la historia.
por lo cual el nuevo objeto será modificar nuevamente el pasado para tener un mejor futuro. De la misma manera se encuentra en la fábula un dador y un receptor. El dador es quien se encarga de proporcionar elementos al sujeto para que éste concluya la búsqueda del objeto exitosamente, por lo cual, los actuantes que en cada caso ayudan de esa manera al sujeto son Marty al ayudar al doctor, que es el receptor, a salvar a Marty Jr. de una terrible decisión, y el doctor respectivamente al llevar a Marty, el ahora receptor, de nuevo al pasado. A lo largo de la fábula, los papeles de dador y receptor más evidentes se intercalan entre ambos actuantes. Aunque la máquina del tiempo sea solo un dador fijo durante todo el relato, además de ser también un recurso mágico proporcionado por un dador. Jennifer Parker pareciera cumplir en este film el papel de ayudante, puesto que acompaña en el viaje al futuro a los dos protagonistas. Sin embargo, su intervención esporádica se limita a permanecer inconsciente en todas las ocasiones en que es puesta en escena. La única aparición importante es cuando se encuentra en su propia casa del futuro, topándose con su yo del futuro y sus conocidos, como Marty, su esposo. Durante las primeras escenas, una ayudante de Marty y el doctor son las niñas que le proporcionan a McFly su patín volador, para que éste pueda huir de Griff Tannen. Otro atacante que aparenta ser un ayudante inintencionado que aparece cuando viajan al pasado es el señor Strickland, pues es quien despoja a Biff del almanaque, posibilitando a McFly de conseguirlo. Sin embargo, no se considera un ayudante, pues lo que pareciera ser el almanaque en realidad es una revista para hombres con la portada de dicho almanaque. Biff del futuro representa generalmente al antisujeto, puesto que al encontrar el almanaque y darse cuenta de que puede viajar al pasado, no viaja para cambiar el curso del futuro en la medida de arruinar los planes de George o Marty, sino en cambiar el curso de su propia historia al hacerse millonario por las apuestas, lo que interfiere con los planes de los McFly. Por lo cual no es considerado un oponente, sino un antisujeto, recordando la definición de antisujeto por Mieke Val en Teoría de la Narrativa de 1990. Cito: un antisujeto no es un oponente se enfrenta al sujeto en ciertos momentos durante la búsqueda de su meta. Es esta oposición eventual la que determina su situación estructural. Un antisujeto busca su propio objeto, y esa búsqueda se encuentra en ciertas ocasiones en contradicción con la del primer sujeto. A su vez, Biff del pasado representa a un oponente al interponerse intencionalmente entre el nuevo objeto de Marty, que es conseguir el almanaque, y este. Cuando se emprende la búsqueda del almanaque, George McFly representa al ayudante más importante de la fábula, ya que en la historia de la película 1, y a la cual regresan, es él quien deja inconsciente a Biff, función que ayuda a Marty a conseguir el almanaque, pues lo extrae del bolsillo de este cuando se encuentra en el suelo. El ciclo narrativo. De acuerdo con Val Mieke, la fábula como conjunto constituye un proceso, aunque a cada acontecimiento se le puede también denominar proceso. Cabe distinguir tres fases en toda la fábula: la posibilidad o virtualidad, el acontecimiento o realización y el resultado o conclusión del proceso. En Volver al Futuro 2 se juega con la posibilidad, pues al realizar los viajes en el tiempo se altera la realidad, dando pie a un sinfín de acontecimientos en los que repercute la posibilidad. De esta manera, podemos ejemplificar el ciclo narrativo con Volver al Futuro 2 de esta manera. El Dr. Brown regresa con Marty para decirle que sus hijos están en problemas. Ahí se abre una posibilidad, y el acontecimiento es: Marty decide ir con Doc al futuro o Marty decide no ir con Doc al futuro. Y el resultado forma a ser parte de la siguiente posibilidad, que es: Marty va al futuro con el Dr. Brown a salvar a sus hijos. Abriendo como acontecimiento, Marty se mete en problemas o Marty no encuentra complicaciones en el camino, salva a sus hijos y regresa al presente. Marty se mete en problemas cuando Biff descubre que puede viajar en el tiempo. Abriendo la realización de: Marty resuelve el problema o Marty no resuelve el problema. En este ciclo narrativo coexiste con otros ciclos narrativos que interactúan entre sí para formar entre todos la estructura de Volver al Futuro 2. De esta manera se entrelaza aquí el ciclo narrativo
desde la perspectiva del antagonista. Para retomar las ideas que Vladimir Prop desarrolla en su Morfología del cuento, escrita en 1928, es necesario identificar las funciones de los personajes ya establecidos. Prop estipula que los cuentos empiezan exponiendo una situación inicial en la que se enumeran a los miembros de la familia. Entre ellos, hay quien será el héroe. En las primeras escenas de la película se puede hacer un reconocimiento de Marty, ya que lo llaman por su nombre y antes de empezar su aventura, cena junto a toda su familia, dándonos así la situación inicial. La trilogía después utiliza la función 10. El héroe sale de su casa. Marty sale de casa para encontrarse con el Dr. Brown y así comenzar sus aventuras viajando en el tiempo. Otro ejemplo es el uso de la función 16. El héroe y su agresor se enfrentan en un combate. Esta acción se ve reflejada cuando Biff y McFly hijo tienen el enfrentamiento en una cafetería del año 2015, cuando Marty se enfrenta al forajido en el lejano oeste. Algo que se puede notar en la trilogía es una constante repetición de esta función. Marty tiene un enfrentamiento con Biff o alguno de sus familiares y siempre sigue los mismos pasos. Marty se molesta con Biff o con su pariente. Hay un desafío y al final de cada enfrentamiento, la contraparte termina llena de estiércol y así se desarrolla la función número 18. El agresor es vencido. Después de retirar los escollos del camino, Marty y el Dr. Brown arreglan el problema inicial que los obliga a viajar en el tiempo en cualquiera de las tres producciones, dando paso a la función 19. La fechoría inicial es reparada o la carencia colmada. Las funciones anteriormente mencionadas forman parte de toda la trilogía. Sin embargo, hay algunas que solo se desarrollan en la tercera entrega de las películas, ya que es el final de la historia. Un ejemplo de esto es la aparición de la función 24. Se propone al héroe una tarea difícil, cuando Marty debe hacer funcionar la máquina del tiempo en el viejo oeste sin ayuda de electricidad o energía radiactiva, y la función 26. La tarea es realizada. Dando fin a la trilogía de viajes en el tiempo, Marty regresa a su presente en 1985 para continuar su vida. Aquí se introduce la función 31. El héroe se casa y asciende al trono. Marty no vuelve y se casa, sin embargo, regresa con su novia Jennifer y hay una promesa de que van a construir su futuro juntos. Esto atiende al punto 4 de la función, que dice: si el cuento es interrumpido poco antes del matrimonio por una nueva trastada, la primera secuencia termina con el compromiso o con una promesa de matrimonio. Si bien la historia que desarrolla Volver al Futuro a lo largo de sus 3 entregas es bastante simple en la estructura narrativa, estudios de la manera en que está guionizada en que esta característica queda diluida por el carisma de los personajes, la producción y esa banda sonora tan emblemática que apoya casi toda escena icónica del film. Sin lugar a dudas, Volver al Futuro es una historia que, a pesar de todas las trabas que tuvo para lograrse producida, se convirtió en un clásico de ciencia ficción, una referencia aún fresca de los viajes en el tiempo, logrando que no solo una generación soñara con alguna vez volver al futuro.